Hola, soy Ricardo Díaz, ingeniero electrónico de la Universidad del Norte de Barranquilla y estudiante de la maestría en electrónica de la misma institución. Seré el encargado de conducirlos a través de este video sobre movimientos de polos para ecuaciones de filtros, realizado bajo la supervisión del ingeniero Diego Gómez Cerón, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Norte. Contenido. Primero conoceremos las convenciones usadas en este video. Segundo, se tendrá un punto de referencia para el análisis aquí presentado. Este punto de referencia será una función inicial o base de un filtro, con la cual se trabajará todo el video. Tercero, se observarán los cambios en las gráficas de bode y respuestas transitorias para un movimiento a la izquierda. Cuarto, se verán los cambios para el movimiento a la derecha. Quinto, se apreciarán los cambios para un movimiento vertical descendente. Por último, los cambios presentes en un movimiento vertical ascendente. Convenciones. Los siguientes colores serán usados durante todo el video para tener una mejor representación de la información aquí presentada. Para los diagramas de bode y los planos S, azul es la ecuación base con la que se hacen las comparaciones. Verde es la ecuación con el primer movimiento y rojo es la ecuación con el segundo movimiento, donde este es mucho mayor que el primero. En las respuestas transitorias, gris es la señal de entrada y azul es la señal de salida del filtro. Ahora analizaremos la función inicial o base del filtro. Se observa la ecuación del filtro, de la cual se puede obtener que el filtro es de orden 2 y además de esta se pueden obtener los polos del filtro. Se puede apreciar la gráfica de bode del filtro, de la cual se obtiene la frecuencia de 3 decibeles, la cual es de 6.28 kHz, y el desfase de 90 grados en la misma frecuencia. Como se puede apreciar, este es un filtro paso bajas Butterworth. En esta diapositiva se observa la ubicación de los polos en el plano S. En esta diapositiva se muestra la respuesta transitoria del filtro frente a una señal cuadrada de 1 kHz. Ahora se observa la respuesta transitoria del filtro frente a una señal seno de una frecuencia de 1 kHz. Ahora se comenzará el análisis del movimiento de los polos a la izquierda. En esta diapositiva se muestra la ecuación del filtro con el movimiento de los polos a la izquierda. Este movimiento se logra aumentando el valor numérico de la parte real de los polos de la ecuación base. En este diagrama de bode se puede observar en azul la respuesta del filtro base y en verde la respuesta del filtro con el corrimiento de los polos a la izquierda. En esta diapositiva se aprecia la ubicación de los polos en el plano S, de los dos filtros antes mencionados. A continuación se muestra cómo reacciona este nuevo filtro a señales de entrada cuadradas y de tipo seno a una frecuencia de 1 kHz cada una de estas. En esta diapositiva se muestra la ecuación correspondiente al segundo movimiento de los polos hacia la izquierda. En esta diapositiva se puede observar en rojo la respuesta en amplitud y fase del segundo movimiento a la izquierda. Aquí se observan las posiciones de los polos del filtro base y de los dos movimientos correspondientes. A continuación se muestra cómo reacciona este nuevo filtro a señales de entrada cuadradas y tipo seno de una frecuencia de 1 kHz cada una de estas. Ahora se analizará el movimiento a la derecha de los polos. En esta diapositiva se aprecia la ecuación del primer movimiento a la derecha. Aquí se observa en verde el diagrama de bode resultante del primer movimiento y azul el filtro base. Aquí se aprecia la posición de los polos de ambos filtros. A continuación se muestra cómo reacciona este tipo de filtro a señales tipo cuadrada y tipo seno de 1 kHz de frecuencia.
En esta diapositiva se aprecia la ecuación del segundo movimiento a la derecha. En esta diapositiva se observa en rojo el diagrama de Bode resultante del segundo movimiento y los dos otros colores corresponden a los sistemas anteriores. En esta diapositiva se observan las posiciones de los polos del filtro base y de los movimientos correspondientes. Nótese que el segundo movimiento se encuentra en el eje real positivo. Aquí se observa cómo reacciona este nuevo filtro a señales de entrada cuadradas y de tipo seno de una frecuencia de 1 kHz. Ahora se analizará el movimiento vertical descendente. En esta diapositiva se aprecia la ecuación del primer movimiento descendente. En esta diapositiva se observa en verde el diagrama de Bode resultante del primer movimiento descendente. En esta diapositiva se muestra la ubicación de los polos del primer movimiento y del filtro base. A continuación se muestra cómo reacciona este nuevo filtro a señales de entrada cuadradas y de tipo seno a una frecuencia de 1 kHz. Aquí se puede apreciar la ecuación del segundo movimiento descendente. En esta diapositiva se puede observar en rojo la respuesta en amplitud y fase del segundo movimiento descendente. Las otras dos gráficas corresponden a los dos sistemas anteriores. Aquí se observan las posiciones de los polos del filtro base y de los dos movimientos correspondientes. A continuación se muestra cómo reacciona este tipo de filtro a señales de entrada cuadradas y tipo seno de 1 kHz de frecuencia. Por último veremos el movimiento vertical ascendente. En esta diapositiva se aprecia la ecuación del primer movimiento ascendente. En esta diapositiva se puede observar en verde la respuesta en amplitud y fase del primer movimiento ascendente y en azul el sistema base. Aquí se aprecian las posiciones de los polos del filtro base y del primer movimiento ascendente. A continuación se muestra cómo reacciona este nuevo filtro a señales de entrada cuadrada y tipo seno de 1 kHz de frecuencia. En esta diapositiva está la ecuación del segundo movimiento ascendente. En esta diapositiva se puede observar en rojo la respuesta en amplitud y fase del segundo movimiento ascendente. Aquí se muestran las posiciones de los polos del filtro base y de los dos movimientos correspondientes. Finalmente, se muestra cómo reacciona este nuevo filtro a señales de entrada cuadradas y de tipo seno de 1 kHz de frecuencia.